Estas tablas sirven para hacerles algunas lecturas. De esas lecturas se hace la interpretación. Por ejemplo, de la tabla que acabamos de ver, podemos observar que la mayor cantidad de datos se encuentra entre 8,8 y 9. Este intervalo representa 31 datos, que corresponde al 25,833%, es decir, más de la cuarta parte se encuentra dentro de este intervalo. El primer dato, que va entre 8 y 8.1, representa la menor cantidad de datos. Solo tiene un solo dato y esto es de 0.833%. Fíjense que hasta el 8.8 y 9, o sea, hasta este intervalo, existe un 66.67%. Y el segundo intervalo con mayor número de datos es el de 8.6 a 8.8, que son 25 datos. Nosotros podemos analizar la tabla dependiendo de las necesidades y los requerimientos que pida la investigación o que tengamos como investigadores. Una de las características de los gráficos que tenemos es que, los gráficos también deben tener su título y fuente que discrimine qué es lo que estamos trabajando. La idea que se presenta en el gráfico debe ser una idea rápida, de fácil comprensión, y la elaboración debe ser sencilla. En este caso vamos a tener 4 tipos grandes de gráficos. El histograma, que no es más que un gráfico de barra. El polígono y la ojiva, que es un gráfico de línea. El gráfico circular o gráfico pastel. Y también tenemos los pictogramas, que son gráficos acompañados con dibujo. A continuación presentamos un histograma. ¿Qué es un histograma? Es un gráfico de barra, donde se coloca en el eje de las abscisas o el eje horizontal los límites de los intervalos de clase. Y en el eje vertical o eje de las ordenadas la frecuencia simple de cada clase. Por ejemplo, en el gráfico que observamos a continuación, que es representativo de la tabla anterior, fíjense que los intervalos 8, 8.2, 8.2, 8.4, 8.4, 8.6 y así sucesivamente se encuentran en el eje horizontal y están pegados. ¿Por qué están pegados? Porque son intervalos abiertos, semiabiertos. Y en el eje vertical se cuenta la frecuencia. Fíjense cómo el gráfico sube, luego baja, luego decrece. Fíjense que del histograma se pueden hacer algunas lecturas, al igual que en las tablas, ¿no? Lo que pasa es que la gráfica es más fácil para analizar. Entonces, podemos decir, por ejemplo, que la mayor cantidad de datos se encuentran entre 8.8 y 9. Observen que es la barra del medio, que es la que más de datos representa. El primer intervalo, que es entre 8 y 8.2, es el que menos datos posee. Fíjense que apenas es un pedacito. La distribución de datos se asemeja a una distribución normal. Más adelante vamos a hacer hincapié en eso. Fíjense que primero sube y luego baja, haciendo un pequeño crecimiento al final. Entonces, la gráfica no es simétrica, pero sí tiene cierta simetría, no es de todo asimétrica. Entonces, esas son algunas lecturas que se puede hacer de la distribución de frecuencia. Sin embargo, también lo podemos hacer del polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia es un gráfico de línea, donde en el eje de las abscisas se coloca la marca de clase, que es el punto medio o semisuma de los límites, como lo habíamos mencionado anteriormente, y en el eje vertical o eje de las ordenadas va la frecuencia simple. Entonces, noten cómo sube el gráfico y baja. Es importante mencionar que cada gráfico debe llevar su título y debe llevar su fuente, y deben estar marcadas los ejes, tanto el eje horizontal como el eje vertical. Fíjense que en el siguiente gráfico ambos gráficos se representan en uno solo. Se aparece el polígono de frecuencia junto con el histograma, haciéndole una leyenda donde indiquemos cuál es el polígono y cuál es la frecuencia. Por supuesto que se le coloca su título y la fuente del cual viene. La ojiva también es un gráfico de línea, pero es un gráfico de línea que representa la marca de clase junto pero con la frecuencia acumulada, ya no la frecuencia simple. Por lo tanto, siempre va a ser un gráfico creciente, siempre va a ser un gráfico que va a ascender.
también se le debe colocar en cada uno de los ejes la frecuencia acumulada y la marca de clase como distintivos de cada eje, y su título y la fuente a la cual se tomó, o si es elaboración propia. El gráfico circular, también llamado gráfico pastel o gráfico de sectores, representa los intervalos, pero indica los porcentajes. Entonces esto me da una ventaja, porque ya el que está leyendo el gráfico no tan solo ve la sectorización, sino que ve la cantidad de porcentajes que se presenta en cada uno de los intervalos de clase. Fíjense que el mayor intervalo que tiene allí es 26%, que es el intervalo que va entre 8.8 y 9, recordando que es la misma tabla con la que hemos venido trabajando. Este es unos ejemplos de unos pictogramas. Hay personas que lo utilizan, hay otros que no. Sin embargo, es uno de los gráficos que muchas personas les gusta trabajar porque es muy visual. Le llega al que está leyendo los resultados de la investigación. Por ejemplo, en el primero, que es número de árboles en una exploración agrícola, entonces colocan los árboles y se ve dónde está la mayor, dónde está la menor. En el otro es el crecimiento de la enseñanza media, entonces bueno, ahí indica cómo creció la enseñanza a partir de 1970. En el otro, número de horas de luz prendida por semana, entonces se nota dónde hay mayor cantidad de luz encendida. Entonces, estos gráficos me permiten visualizar un poco mejor, pero ¿quién va a decidir qué gráfico se va a utilizar? Pues el investigador. Él, de acuerdo a sus propias necesidades, va a indicar, bueno, yo voy a trabajar con un histograma o voy a trabajar con un gráfico pastel que me permita visualizar más lo que yo quiero representar. Hasta ahorita hemos trabajado con los datos agrupados y no agrupados, siendo la principal forma de agrupación la distribución de frecuencia, que tiene una estructura que vimos anteriormente. También presentamos los tipos de representaciones, siendo estas complementarias, no excluyentes. O sea, los gráficos y las tablas son complementarias a la hora de presentar una información. Las tablas, pues, va a depender del tipo de información que queremos presentar y el tipo de variable, mientras que los gráficos también va a depender de cómo quiero yo como investigador presentar esos gráficos. Podemos hablar de histogramas, de polígonos, de gráficos pastel o de pictogramas. Entonces, la decisión es del investigador, pero siempre tenemos que tener presente que la idea es facilitar la comprensión de esa información. Entonces, el tipo de representación la elegimos en función de esa facilidad.